Entonces empezaremos con sífilis. Ustedes saben que la sífilis es una enfermedad sistémica de transmisión sexual que es producida por la bacteria Treponema pallidum, ¿ya? Esta infección es bien importante porque es común en nuestro medio y sus manifestaciones clínicas pueden hacernos confundir, ya que puede simular otras enfermedades. Por eso es que nosotros la llamamos la gran imitadora o la gran simuladora, porque puede hacernos confundir en el diagnóstico clínico, porque tiene diferentes tipos de presentación. ¿Listo? Entonces vamos a ver quién es el agente etiológico. Ya, el causante de la sífilis es una espiroqueta, que es el Treponema pallidum, ¿no? Que tiene la forma de un resorte o un sacacorchos. ¿Listo? Tiene movimiento, está dotado de movimientos de rotación y flexión gracias a algunos cilios, algunos pilis que tiene en su estructura, ¿ya? Es un microorganismo muy pequeño, mide de 5 a 15 micras de longitud y de 0,2 micras de diámetro, por eso es que es bien difícil verlo con tinciones comunes. Generalmente tenemos que acudir a hacer tinciones especiales, por ejemplo, al microscopio por campo oscuro o con inmunofluorescencia, donde sí vamos a poder identificarlos claramente, ¿listo? No se puede cultivar, ya. Sí, sí, en algunos casos, especialmente en conejos, ya, pero normalmente no se hace eso en laboratorio, no solamente para fines investigativos. Entonces, como diagnóstico, no tenemos un medio de cultivo, ¿ya? Se reproduce lentamente en comparación a otras bacterias que se reproducen más rápidamente. Ya aproximadamente cada 30 horas se reproduce esta bacteria, ¿listo? Entonces es bien importante que ustedes tomen en cuenta que se reproduce lentamente, por eso es una infección de larga data, ¿no? Sus síntomas no se presentan inmediatamente, ¿ya? ¿Cómo vamos a clasificar la sífilis? En cuanto a su presentación a la clínica, podemos clasificarla en sífilis primaria, sífilis secundaria y sífilis terciaria. Están corriendo mis diapositivas, ¿no ve, doctores? Sí, doctora. Entonces vamos a hablar primero de la sífilis primaria, de cómo empieza la infección. Obviamente, si no tratamos bien la sífilis primaria, va a pasar a una etapa más severa que es la sífilis secundaria, y si no tratamos a la sífilis secundaria, una sífilis terciaria que incluso puede comprometer la vida de la paciente o del paciente, ¿ya? Entonces hablamos primero de la sífilis primaria, de cómo empieza la infección. Ya, entonces, ¿cómo se adquiere esta infección? Puede ser por varias vías. La principal es el contacto sexual directo, entonces es una infección de transmisión sexual. En algunos casos puede producirse por contacto no de genital a genital, sino por contacto oral genital o por contacto anal genital, si es que practican ese tipo de actividad sexual, ¿no? También nos podemos contagiar por usar agujas compartidas, especialmente en las pacientes drogadictas, en hospitales que no tenemos cuidado de usar material bien esterilizado, entonces podemos ocasionalmente contagiarnos también, ¿ya? Por vía transplacentaria, cuando la mamá está embarazada, puede transmitir al producto la sífilis, ¿ya? Esa es la sífilis neonatal, ¿ya? También podríamos transmitirnos por transfusión sanguínea, que es muy raro, ya que ustedes saben que cuando nosotros donamos sangre, ese paquete sanguíneo que se va a transfundir a un paciente es debidamente procesada y estudiada, y en uno de sus estudios entra la serología para sífilis para descartar este tipo de infecciones, ¿ya? Sin embargo, puede darse puede darse este tema, ¿no? De que podamos contagiarnos por transmisión sanguínea, ya por transfusión sanguínea. Ahora, ¿cuál es la patogenia? ¿Cómo uno se va a contagiar? Entonces, vamos a ver cómo empezamos, ¿no? La espiroqueta primero se va a poner en contacto con la piel, ya con la piel del paciente sano, ¿no? Durante la actividad sexual. Entonces, esta espiroqueta puede introducirse dentro de la piel a través de una solución de continuidad que hay en la piel, pero también puede atravesarla fácilmente, ¿ya? Entonces, una vez que atraviesa la piel, va a ir a depositarse o va a ir a invadir el tejido celular subcutáneo, y aquí va a empezar su primera reproducción, o sea, va a empezar a invadir el tejido celular subcutáneo y se va a empezar a reproducir con facilidad. Ya en este tejido celular subcutáneo también va a aprovechar para invadir algunos vasos sanguíneos pequeños, ¿ya? A través de estos vasos sanguíneos, entonces, esta espiroqueta ya va a empezar a diseminarse y a hacerse una infección generalizada, ¿ya? Entonces, una vez que ya se ha introducido o afectado los vasos sanguíneos, puede producir algunas infecciones en los ganglios linfáticos. Por eso es que en la sífilis primaria ya puedo encontrar algunas adenopatías, especialmente las cervicales y las inguinales,
¿ya? Y obviamente, como ya está circulando en la sangre y se está reproduciendo en la sangre, entonces también va a producir una espiroquetemia, o sea, estaría la bacteria dentro de la sangre, ¿ya? ¿Qué es lo que ocurre después de que se produce la espiroquetemia? Esta espiroquetemia, o sea, la cantidad de espiroquetas que hay en la sangre, en los vasos sanguíneos, va a producir un cuadro que se llama endarteritis, entonces no se van a olvidar, ¿ya? Esta endarteritis es una inflamación de los vasos sanguíneos, de las pequeñas arterias, ¿ya? En estas arterias lo que se va a producir una obliteración, va a haber una alteración en el flujo sanguíneo, entonces esa alteración va a empezar a producir necrosis de ese lugar donde esta pequeña arteria está irrigando y se va a ir formando lo que nosotros conocemos como una úlcera, el chancro sifilítico, ¿ya? Entonces, por necrosis, ¿ya? Entonces, se produce por necrosis esta úlcera que tiene características, tiene bordes indurados y en la parte central la característica es que va a haber abundantes espiroquetas para cuando hagamos una toma de muestra, qué sé yo, ¿listo? Entonces, generalmente estas úlceras pueden aparecer en la mayoría de los casos en los genitales externos, ¿ya? Pero también podemos encontrar en el recto y en la boca. La característica de la sífilis primaria es que aparte de que el chancro sifilítico es la lesión característica, ¿ya? Vamos a ver que está acompañado de adenopatías de adenopatías, especialmente las cervicales y las inguinales, ¿listo? Otra característica de esta úlcera es que no es dolorosa, si bien puede ser de tamaño importante, de 2-3 centímetros, sus bordes son indurados, tiene abundantes espiroquetas en la parte central, no le va a doler al paciente, sin embargo, le va a asustar, le va a afligir porque se asustan al ver la úlcera, ¿no? Entonces, por eso es que acuden al hospital, ¿ya? Normalmente, la presencia de este chancro sifilítico va a durar entre 3 a 6 semanas y posteriormente va a desaparecer y va a pasar una etapa prácticamente silente, asintomática, ¿listo? Entonces, si nosotros no hacemos diagnóstico en esta etapa, donde se ha formado el chancro sifilítico, que es la primera lesión y es característica de la sífilis primaria, entonces vamos a pasar a una segunda etapa, que es la sífilis secundaria, ¿ya? ¿Por qué se caracteriza la sífilis secundaria? ¿Ya? Hemos dicho que en la sífilis primaria más o menos va a durar de 3 a 6 semanas y después va a desaparecer, pero no es que desaparece la infección, sino que se sigue reproduciendo dentro de los vasos sanguíneos. Entonces, en la sífilis secundaria va a ir aumentando este nivel de espiroquetas en el flujo sanguíneo. Y aproximadamente 4 a 10 semanas después de que ha desaparecido el chancro sifilítico, van a empezar a ver sintomatología o va a aparecer sintomatología ya generalizada, ¿ya? Especialmente alteraciones en la piel y las mucosas, ¿ya? Perdón un ratito, me está hablando la doctora Chipán. Ya. Ay, no tengo. Me dan un minutito, por favor. Ya. Se ve, no voy a volver a compartir, por favor, porque mi computadora no sé qué tiene. No puedo. Ay, ve. Un ratito, por favor. Ya. Ya, ahora sí se ve, ¿no? ¿Se ve? ¿Doctores? Sí, doctora. Entonces, de 4 a 10 semanas después de que ya ha desaparecido el chancro sifilítico, entonces van a empezar a aparecer sintomatología ya generalizada, especialmente alteraciones en la piel y las mucosas, ¿listo? Entonces, ¿cuáles son las lesiones más características? Primero va a aparecer un exantema maculopapular, ustedes ven aquí en la foto, ya que son manchas rojizas pequeñas que van a evolucionar a pápulas, o sea, primero van a ser unas manchitas y después ya vamos a poder tocar una sobresaliencia, unas pápulas, ¿ya? Normalmente inician apareciendo en el tronco y en las extremidades superiores y después se va a diseminar a todo el cuerpo, incluyendo la palma de las manos y la planta de los pies, ¿ya? Generalmente estas no van acompañadas de otra sintomatología, ni prurito, ni nada, ¿ya? Solamente son la presencia de estas manchas rojizas y de las pápulas, ¿ya? Entonces,
como hay ausencia de prurito, entonces yo fácilmente puedo descartar un proceso alérgico, un ras cutáneo, ¿no? Ustedes saben que en el ras cutáneo igual hay manchas rojizas, hay pápulas, pero cuando es un ras por alergia a algo, siempre va a ir acompañada de prurito. En este caso no solamente es la presencia, ¿no? De abundantes manchas diseminadas en todo el cuerpo, especialmente en las plantas de los pies y en las palmas de las manos. ¿Listo? Otra lesión que es característica de la sífilis secundaria son las lesiones papuloescamosas. ¿En qué consiste? Son lesiones papulares de consistencia dura, ya, pero su superficie es bien característica, es plana y parece que estuviera seca la piel encima de estas pápulas. Entonces se ve brillante y con un aspecto medio escamoso, como si la piel estuviera seca. ¿Ya? Entonces, estas lesiones también son características. Normalmente estas lesiones papuloescamosas le siguen a las maculopapulares, o sea, parece que estas maculopapulares se secaran y se hacen escamosas, ¿listo? Papuloescamosas, ¿ya? Estas lesiones papuloescamosas generalmente se presentan en el tórax, en el abdomen, en la región dorsal del tórax, o sea, en la espalda, y también pueden aparecer en algunos pliegues de la cara, ya, por ejemplo, en el pliegue del surco del mentón y en el pliegue de la nariz y de los labios, ¿listo? Y posteriormente también pueden aparecer, también son lesiones que son características de las sífilis secundarias, las pústulas, que no son más que elevaciones que tienen un contenido o un líquido purulento dentro de esos, ¿no? Como los mochitos, ¿ya? Que también pueden estar diseminados en todo el organismo, ¿ya? También vamos a encontrar otro tipo de lesiones que son características de la sífilis secundaria, por ejemplo, el parche mucoso, que están presentes en las mucosas, ¿ya? O sea, en la cavidad oral, pueden estar en la cavidad vaginal, entre los labios, ¿ya? ¿Por qué se caracteriza este parche mucoso? Son úlceras que son poco profundas y están cubiertas por una membranita blanca grisácea, así como estas. En esta fotito se ve claramente, ¿ya? Si yo tomo una muestrita de este parche mucoso, voy a encontrar abundantes espiroquetas, ¿ya? Y como les digo, puede aparecer en la lengua, en los labios, en la faringe, en los genitales, especialmente en las partes húmedas, o sea, en el surco balano prepucial en el hombre y en la mujer entre los labios, en el surco interlabial o en la vagina, ¿ya? También es bien característico en la sífilis secundaria los condilomas planos, ¿sí? Que aquí ustedes ven una fotito de un órgano genital masculino con los chancros planos, o con los condilomas planos, perdón, que son pápulas de color blanco grisáceo, ¿ya? Que pueden agrandarse, pueden ser múltiples al principio y van a confluir y van a formar grandes erosiones, ¿sí? Ya normalmente el condiloma plano es doloroso a la palpación, el paciente se queja de que le duele mucho, ¿ya? Y normalmente aparece en zonas intertriginosas. ¿Qué son zonas intertriginosas? En zonas donde hay contacto de piel a piel, por ejemplo, en el surco inguinal, ya entre los labios, ¿ya? Entonces, es bien importante que ustedes reconozcan estas lesiones que son características de la sífilis secundaria, ¿ya? Normalmente en la sífilis secundaria ya vamos a encontrar una linfadenopatía, perdón, voy a ir borrando algunos errores ortográficos, una linfadenopatía generalizada, o sea, vamos a encontrar ganglios linfáticos en todo el organismo, ¿sí? Pero especialmente, y los que más llaman la atención, que son más grandes, son en la zona cervical y en la zona inguinal, ¿ya? Entonces, estos ganglios son nódulos grandes de 1 a 2 centímetros inclusive, son de consistencia dura, firmes y generalmente no les duele, ¿ya? Otra lesión característica de la sífilis secundaria es la alopecia parchada, ¿ya? ¿Qué quiere decir alopecia parchada? Son zonas en el cuerpo del paciente enfermo que carecen, donde pierden el pelo, ¿no? Por ejemplo, o sea, el cabello, ¿no? De su cabeza, puede ser en la barba, puede ser en las cejas, ¿no? Donde son zonas, no es todo, son zonitas nomás donde va a perder el pelo. Entonces, por eso es que se llama alopecia parchada, porque parecen parches lo que pierde, ¿listo? Entonces, para que ustedes tomen en cuenta siempre cuáles son las lesiones características de la sífilis secundaria, que puede ser pregunta de examen, ¿no ves? Son las lesiones, el exantema maculopapular, las lesiones papuloescamosas, las pústulas, el parche mucoso, los condilomas planos, la linfadenopatía generalizada, la alopecia parchada, ¿ya? Obviamente ustedes tienen que saber cómo son estas lesiones y sus características, por ejemplo, cómo es un parche mucoso, ¿no? ¿Ya?
Entonces, como ustedes ven en todas estas plaquitas que yo les, en estas diapositivas que les he mostrado, son diferentes lesiones las que puede presentar la sífilis secundaria. Por lo tanto, nos puede hacer confundir con otras enfermedades. Por eso es que nosotros la llamamos la gran imitadora a esta etapa de la sífilis, ¿ya? Otras alteraciones que también pueden acompañar a la sífilis son las febrículas, las faringitis, la pérdida de peso, la anorexia, las artralgias, afecciones oculares, ya otras complicaciones ya pueden ser la hepatitis, la otosífilis, que se caracteriza porque sienten un zumbido en el oído que es permanente, las meningitis, incluso los accidentes cerebrovasculares, ¿ya? Pues ustedes ven, tiene un sinnúmero de sintomatología, por eso es que se llama la enfermedad gran imitadora o gran simuladora, ¿listo? Si no tratamos a esta paciente adecuadamente, va a pasar a una etapa mucho más crítica, que es la sífilis terciaria, que se caracteriza ¿por qué? Ya, porque va a afectar a órganos ya importantes, ¿no? Por ejemplo, el sistema nervioso o el corazón, ¿ya? Pero antes de pasar a la etapa, de la etapa secundaria a la terciaria, va a haber una etapa que se llama sífilis latente, que se caracteriza porque en esta fase este paciente no va a tener sintomatología, sin embargo, al laboratorio va a dar positivo. O sea, si yo le hago un examen para sífilis, va a salir positivo, pero el paciente no tiene sintomatología. Por eso se caracteriza la sífilis latente. ¿Listo? Ahora, en esta sífilis latente también podemos ver algunos casos que puede convertirse en una sífilis recidivante, o sea, puede sufrir recidivas. ¿Qué quiere decir eso? Que si bien la sífilis latente viene después de una sífilis secundaria, ya esta sífilis latente puede volver a presentar síntomas de la sífilis secundaria, ya, por ejemplo, los parches mucosos, ya, o por ejemplo, las linfadenopatías, ya, la alopecia parchada, y nuevamente vuelve a la sífilis latente, y nuevamente puede volver a presentar síntomas de la sífilis secundaria. Por eso es que nosotros le decimos que es una enfermedad que puede cursar con recidivas, ¿ya? Esperen un ratito, por favor. Un ratito, la doctora me está hablando. Ya, doctores, la doctora me ha pedido que tome una fotito de los que están presentes porque me parece que no es justo de que no entren a las teóricas los demás compañeros, ¿no? Yo creo que todos estamos estresados con el parcial de mañana, pero también todos tenemos obligaciones, ¿no ve? ¿Ya? Entonces, al último voy a tomar una lista, ¿listo? Está bien, doctora. Entonces, vamos a continuar, voy a volver a compartir, ¿ya? Ay, una macana en mi computador. Un ratito, por favor. Ya. Ay, no, ¿qué ha pasado? Ahora sí. Me avisan, por favor, si se ve. ¿Ya? ¿Se ve, no? ¿Sí se ve, doctores? Hola, hola. Sí, doctor. Sí, Doctora. Entonces, por eso se le dice que puede ser recidivante, ¿ya? Puede volver a presentar síntomas de la sífilis secundaria. Pero va a haber un momento que la sífilis latente, por la cantidad de espiroquetas que hay en la circulación, va a pasar a una sífilis terciaria, ¿ya? Entonces, ¿qué es la sífilis terciaria? La sífilis terciaria ya es un proceso inflamatorio generalizado, que normalmente es destructivo porque va a progresar lentamente, pero va a afectar a órganos importantes. Puede afectar a cualquier órgano del cuerpo, pero especialmente al cerebro y al corazón, ¿ya? Normalmente pueden pasar desde 5 hasta 30 años después de la primoinfección, o sea, desde que ha tenido el contacto con con el paciente que le ha contagiado, con la persona que le ha contagiado, pueden pasar de 5 hasta 30 años para que llegue este paciente a la sífilis terciaria, ¿ya? Les había dicho que es una bacteria que se reproduce lentamente, ¿ya? Entonces, bien importante también esto.
¿ya? Les estoy dando siempre datos para su parcial, ¿ven? Entonces pasamos a la sífilis terciaria, donde hay ya compromiso de órganos importantes, por ejemplo, del cerebro, ¿ya? Entonces aquí encontramos en la sífilis terciaria la neurosífilis, que es afectación del sistema nervioso central, ¿ya? Esta neurosífilis puede ser asintomática o puede ser sintomática, ¿ya? En algunos casos el paciente puede no tener sintomatología, sin embargo, si hago un estudio del líquido cefalorraquídeo, ya voy a ver que en este líquido va a haber espiroquetas, ¿listo? Entonces yo ya puedo catalogar como una neurosífilis, aunque no tenga sintomatología, ¿ya? Entre los síntomas más importantes de la neurosífilis tenemos estos tres: la meningitis sifilítica, la sífilis meningovascular y las alteraciones parenquimatosas. Entonces vamos a ver una por una. La neurosífilis, perdón, la meningitis sifilítica, ¿por qué se caracteriza? Estos pacientes van a presentar cefalea, vómitos, náuseas, rigidez de la nuca, que es un signo de meningitis, ¿no ven? Puede tener cambios del estado psíquico, va a haber afectaciones ya de los pares craneales. Ya, ¿por qué se producen estos síntomas? Porque va a aumentar la cantidad de líquido cefalorraquídeo, entonces va a aumentar la presión intracraneal. Por eso es que este paciente va a tener todos los signos y síntomas de una meningitis. ¿Listo? Otra lesión es la sífilis meningovascular. ¿A qué se refiere esto? A que va a empezar a afectar los vasos sanguíneos del cerebro, ¿ya? Especialmente los vasos sanguíneos pequeños y los de mediano calibre, ¿ya? Entre estos, el más importante y el más afectado es la arteria cerebral media, ¿ya? Que es la más afectada. ¿Y por qué se va a caracterizar esta alteración de esta arteria? Porque el paciente va a presentar hemiplegia, o sea, no va a poder mover la mitad de su cuerpo. Va a presentar hemianopsia, o sea, va a tener la mitad de la visión que tiene normalmente, solamente va a ver la mitad. Va a presentar afasia, o sea, le va a ser difícil comunicarse, ya va a tener alteración en el habla, en la escritura, ¿ya? Entonces, por esas tres cosas se caracteriza la sífilis meningovascular, ¿ya? Y las alteraciones parenquimatosas, que son las peores. ¿Por qué? Porque ya va a haber alteración a nivel del parénquima del cerebro, ¿ya? ¿Por qué se va a caracterizar? Por una parálisis generalizada y por el tabes dorsal. Entonces, esa también puede ser pregunta de examen, por ejemplo. ¿Cuáles son las alteraciones parenquimatosas? Parálisis general, tabes dorsal. ¿Listo? Entonces, ¿en qué consiste la parálisis general o generalizada? Sí, va a haber una afectación degenerativa de toda la estructura y función de la corteza cerebral. Especialmente se van a alterar los lóbulos frontales y temporales. Por eso es que el paciente ya va a tener problemas severos, va a tener fatiga, va a tener cambios de la personalidad, va a tener alteraciones de humor, va a estar puede ponerse más agresivo, va a tener ataxia, afasia, convulsiones, y en algunos casos puede llegar inclusive a convulsionar y a morir este paciente. ¿Listo? Y otra alteración parenquimatosa es el tabes dorsal. ¿En qué consiste el tabes dorsal? Ya consiste en que va a haber una desmielinización de los cordones posteriores de la médula, de sus raíces y de sus ganglios dorsales. O sea, ¿qué se llama? Todas las células dendríticas van a perder su mielina, ¿sí? Y esto, ¿qué va a causar en el paciente? Va a causar ataxia, va a causar caída de algunos miembros, o sea, va a tener hipotonía, va a tener parestesias, trastornos vesicales, o sea, va a tener incontinencia urinaria, impotencia, va a tener arreflexia, pérdida de la sensibilidad de la posición, o sea, no se va a poder mantener parado o echado, ¿sí? Va a tener dolor profundo, va a tener alzas térmicas, entonces ya es un cuadro mucho más severo, en el cual el paciente ya puede llegar a fallecer por alteraciones a nivel central. ¿Listo? En las alteraciones parenquimatosas, o sea, entre el tabes dorsal y la parálisis generalizada, lo que nosotros vamos a encontrar es lo característico, ¿no? Es la papila o pupila de Argyll-Robertson. ¿En qué consiste eso? Es una pupila que es puntiforme, como se ve en la fotito, ¿ya? Y lo característico de esto es que esta pupila no va a tener reflejo fotomotor, o sea, si yo le hago con la linterna no va a dilatar, ya pierde su reflejo fotomotor, pero va a mantener su reflejo de acomodación, o sea, si yo le hago con mi dedito de derecha a izquierda, el ojito me va a seguir, ¿sí? Entonces, pierde su reflejo fotomotor, pero mantiene su reflejo de acomodación, ¿ya? Entonces, eso es lo que caracteriza, ojo,
a la pupila de Argyll-Robertson, que es un signo de la sífilis terciaria. ¿Listo? Otra alteración de la sífilis terciaria es la sífilis cardiovascular, que también es bien importante. Normalmente aparece entre los 10 a 40 años después de que se ha infectado el paciente, ¿ya? ¿Qué es lo que pasa? Se produce una endarteritis obliterante en los vasos vasorum. ¿Qué son los vasos vasorum? Son los pequeños vasitos que van a alimentar o van a irrigar a los grandes vasos, ¿listo? Entonces va a haber una endarteritis de la vasa vasorum, ¿ya? Esta endarteritis va a afectar más a la aorta ascendente, ¿ya? Produciendo una aortitis. ¿Ya? Y esta ortitis, ¿cómo puede influenciar en el estado general de la paciente o del paciente? Puede producir estenosis en los vasos coronarios, puede producir insuficiencia aórtica, puede producir aneurisma. Entonces, si ustedes están escuchando, son lesiones ya mucho más severas que pueden terminar con la muerte del paciente. ¿Listo? Otro tipo de lesión que encontramos en la sífilis terciaria es la sífilis gomosa. Aquí nosotros conocemos como sífilis gomosa. Son lesiones granulomatosas, ¿ya? Como ustedes ven aquí en esta fotito, son lesiones granulomatosas que tienen una superficie necrotizante o necrosante. Ya son como abscesos en la piel, en mucosas, en el esqueleto, que cumplen la función de ¿qué? De tratar de evitar que estas espiroquetas se sigan diseminando por todo el cuerpo. Es como un absceso, ¿no? Ustedes saben que cuando hay un proceso infeccioso, el cuerpo trata de delimitarlo y se produce un absceso, se encapsula y se produce un absceso. Así más o menos es la granulomatosa necrosante, ¿listo? Puede afectar cualquier órgano, como les digo, pero lo bueno de esto es que va muy bien, recupera muy bien el paciente con tratamiento, ¿ya? O sea, pasa rápido esta sífilis gomosa con un tratamiento adecuado, ¿ya? Otro tipo de sífilis que voy a encontrar es la sífilis congénita, ¿ya? ¿A qué se refiere la sífilis congénita? Es cuando la mamá embarazada le puede pasar al producto a través de la circulación sanguínea al treponema pálido, ¿sí? Se transmite al feto a través de la placenta en cualquier momento del embarazo, ¿ya? Las lesiones normalmente ya podemos verlas a partir del 4.º mes de embarazo, ¿ya? ¿Cuáles son las manifestaciones más comunes en estos casos? Bueno, aquí primero, el riesgo de infección. ¿Cómo es el riesgo de infección? Un 70-95% de las mamás que tienen sífilis temprana, o sea, que se han contagiado durante el embarazo, van a contagiar al producto, ¿ya? En cambio, las mamás que ya han tenido más de 2 años esta enfermedad, no la han tratado, un 35% de estas pueden pasar la enfermedad al producto, ¿listo? Obviamente, si es que le doy tratamiento antes de las 16 semanas a esta paciente, el feto va a tener poca probabilidad de tener sífilis, ¿ya? Ahora, entre las manifestaciones más comunes de la sífilis congénita, ¿cuáles son? Sí, obviamente puede producirse un óbito fetal, la muerte del producto inútero, ¿ya? Este producto puede tener rinitis, puede tener alteraciones mucocutáneas, alteraciones óseas, anemia, hepatoesplenomegalia, y a largo plazo puede tener queratitis intersticial, hipoacusia del séptimo par, artropatías recurrentes, ¿ya? Entre las alteraciones que más me va a llamar la atención son las alteraciones óseas. ¿Cuáles? Sí, aquí vamos a ver los estigmas clásicos de la sífilis congénita. ¿Cuáles son los estigmas clásicos? Los dientes de Hutchinson, la tibia en sable, que es esta, y la nariz en silla de montar, que son lesiones que son características de la sífilis congénita, ¿listo? Entonces, si yo tengo un niño que nace con sífilis, lo demuestro por laboratorio, a largo plazo voy a esperar estos estigmas de la sífilis congénita, ¿ya? Entonces, también puede ser pregunta de examen. Entonces, ya hasta aquí hemos visto todas las lesiones que puede producir la sífilis en sus 3 etapas, en la primaria, secundaria, terciaria y de paso en la sífilis congénita, ¿ya? Ahora, ¿cómo yo hago el diagnóstico? Por microscopía es difícil. ¿Por qué? Porque tendría que ser una persona que tiene mucha práctica, tiene mucha habilidad, mucha experiencia para poder identificar las espiroquetas a la microscopía. Y si es que se realiza microscopía, siempre debe ser microscopía por campo oscuro para que pueda ver las espiroquetas o por inmunofluorescencia indirecta. ¿Listo? Si no, no sirve, por ejemplo, una tinción Gram, no nos sirve en este caso, ¿ya?
Ahora, el diagnóstico. El diagnóstico más se trata mediante las pruebas serológicas, ¿ya? ¿Qué son las pruebas serológicas? Son pruebas que van a detectar los anticuerpos que están dirigidos a los lípidos o antígenos de los treponemas pálidos, ¿ya? Tenemos dos tipos de pruebas serológicas, las no treponémicas, que son las que no nos detectan al 100% el treponema, o sea, no son confirmatorias. Y las treponémicas, que son las que nos confirman al 100% que sí ese paciente tiene sífilis, ¿listo? Entre las no treponémicas tenemos el RPR y el BDRL, que incluso forman parte de nuestro laboratorio de rutina en el control prenatal, ¿no? Son gratuitas, son baratas, ¿ya? Y en este caso, estas lo que hacen es medir las reaginas y los anticuerpos contra la cardiolipina, que es uno de las sustancias que produce el treponema pálido, ¿listo? Las no treponémicas son exámenes muy sensibles, son baratos, ya nos ayudan a hacer el tratamiento un buen seguimiento, porque si le hago tratamiento y le pido después un BDRL nuevamente RPR, se supone que se tiene que negativizar después del tratamiento, ¿listo? Pero lo malo es que nos pueden dar muchos falsos positivos. Si digamos el paciente o la paciente tiene un proceso inflamatorio, le pido un BDRL RPR y resulta que sale positivo, pero no hay sintomatología, no hay antecedentes. Entonces, hago el estudio de pruebas treponémicas y resulta que es negativo. Entonces, puede ser que cualquier proceso infeccioso me dé un falso positivo. Entonces, no son específicas, ¿sí? ¿Ya? Después tenemos los laboratorios o las pruebas serológicas treponémicas. Aquí ya es un diagnóstico al 100%. ¿Por qué? Porque nos van a ir a buscar los anticuerpos específicos contra el treponema pálido. ¿Listo? Entonces, en este caso podemos pedir el FTA-BS, ya que son los anticuerpos treponémicos fluorescentes, que nosotros lo abreviamos como FTA-BS, y la microhematoaglutinación para el treponema pálido. ¿Listo? Entonces, esas dos son las pruebas treponémicas que son específicas para el treponema pálido, nos van a confirmar que ese paciente sí tiene sífilis, ¿listo? Y siempre van a salir positivas porque nos dejan antígeno de memoria, ¿ya? Entonces, el tratamiento es fácil y sencillo. Usamos la penicilina G-benzatínica, ya a dosis de 2.400.000 unidades internacionales intramuscular, una sola dosis. ¿Listo? En las pacientes que son sensibles a la penicilina, una opción es la doxiciclina a dosis de 100 miligramos bioral cada 12 horas por 10 a 14 días. Sin embargo, siempre se recomienda, ¿no? Si son sensibles a la penicilina, tal vez se podría desensibilizarles y poder administrar la penicilina, que es el único medicamento que es eficaz al 100% contra la sífilis. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta ahí, doctores? Y hemos acabado con sífilis. Preguntas, por favor.
Doctora, no se le escucha. Audio. Me he olvidado prender, me olvidado prender mi micrófono. Voy a volver a compartir. Vamos a empezar nuevamente con el VIH entonces, ¿ya? Un ratingui. Ya, entonces, como les decía, vamos a ver un poquito de historia, ¿sí? En 1981 ha sido donde ya ha empezado a llamar la atención unos casos, o sea, muchos casos de pacientes que tenían algunas enfermedades que eran características de los pacientes que tenían su sistema inmunológico muy deprimido. Eso es lo que les ha llamado la atención, ¿ya? Y especialmente porque se presentaban en pacientes homosexuales. Sí, ya para esa fecha no se sabía que se trataba del virus del VIH, pero en 1984 ya se ha descubierto que estas enfermedades que estaban desde 1981 en un porcentaje muy elevado se debían al VIH y que eran ya la etapa terminal de esta infección. ¿Listo? Como definición podemos hablar qué es el VIH-Sida. Sí, es una enfermedad viral que es causada por el virus de la inmunodeficiencia. Se caracteriza porque va a haber destrucción de los linfocitos TCD4, que se supone que son parte importante de nuestro sistema inmunológico, ¿no? Y que termina ocasionando una depresión importante del sistema inmunológico. Entonces, aquí como con nuestro sistema inmunológico deprimido, hay mayor frecuencia de enfermedades oportunistas, ¿listo? Entonces, por eso se caracteriza el VIH, ¿ya? ¿Cuál es la etiología? Perdón, ¿cuál es la etiología del VIH? Ya, el VIH-Sida es producida por un virus, que es el virus del VIH, que pertenece a la familia Retroviridae, ¿sí? Aquí está una fotito del virus, que pertenece al género de los lentivirus, ¿ya? Tiene dos variantes, el VIH-1, que es bien común en todo el mundo, y el VIH-2, que es más frecuente en África, ¿listo? Es ARN positivo, ¿ya? Aquí dice que sea, primero, ¿cómo les digo? A este virus lo han identificado en los primates salvajes, pero por alguna causa estos virus han llegado al ser humano, ¿no? Ya, entonces, es ARN positivo. ¿Por qué es importante que sepan esto? ¿Por qué es positivo? Porque se supone que este ARN tiene que virar a ADN gracias a una enzima que es la transcriptasa inversa para poder infectar a las células sanas. Ya, o sea, este virus que es ARN no va a poder infectar como ARN una célula sana. Ya tiene que convertirse en ADN gracias a esta enzima que es la transcriptasa inversa para poder infectar una célula sana. ¿Listo? Este virus tiene tres genes. Tres genes, ¿sí? El gen GAG o GAG, que es un gen estructural que expresa la formación de la cápside viral, ya que es bien importante porque ahí vamos a encontrar algunas glucoproteínas que son las que van a infectar a células sanas. El gen POL, que expresa las enzimas como las proteasas, integrasas y la transcriptasa inversa, que son también sustancias importantes para que el virus se pueda replicar, ¿ya? Y el último gen, que es el gen ENB o ENF, que expresa las proteínas de la envoltura viral, ¿ya? En esta envoltura viral vamos a encontrar dos tipos de proteínas o glucoproteínas que son bien importantes. La GP120, que es la proteína de superficie, que es estita, ¿ya? Y la GP41, que es una glucoproteína transmembrana, ¿sí? O sea, que está entre las membranas del virus y de la célula a la que va a infectar, por eso se llama transmembrana, ¿ya? Entonces, esto también es bien importante, cuidado en el examen entren estos tres tipos de genes, ¿ya? ¿Cómo se va a transmitir el virus? Se puede transmitir, la mayoría de los casos se transmite por contacto sexual, ¿sí? Sexo irresponsable, sin uso de preservativo, múltiples parejas y todo lo que tenga que ver con la promiscuidad, ¿ya? También se puede transmitir de la madre al feto, ¿listo?
y en algunas ocasiones por sangre infectada, especialmente en nosotros que somos trabajadores del área de salud, podemos pincharnos con algún material punzocortante si es que no tenemos cuidado en el momento de desecharlos, ¿no? Entonces, ¿qué se llama? Entonces, nos podemos contagiar. También, obviamente, entre los drogadictos que comparten jeringa, ¿no? También es una forma de contagiarse. Entonces, 3 son los mecanismos de transmisión: por contacto sexual, por sangre infectada y por transmisión vertical, o sea, de la madre al feto, ¿ya? En la fisiopatología, ¿ya? ¿Qué es lo que vamos a ver? Este virus puede infectar a cualquier tipo de célula, ¿ya? Puede infectar a las células del sistema nervioso central, a las células dendríticas, a los fibroblastos, pero tiene especial apetencia por 2 tipos de células, por los macrófagos y por los linfocitos TCD4, que son parte de nuestro sistema inmunológico, ¿no? De inicio, cuando se está iniciando la enfermedad, el virus tiene mayor apetencia por los macrófagos, pero a medida que va avanzando la enfermedad en la etapa terminal ya, cuando ya el paciente está en SIDA, este virus tiene especial apetencia por los linfocitos TCD4, ¿ya? Entonces, de inicio con los macrófagos y luego más con el linfocito TCD4. ¿Cómo va a actuar? ¿Ya? Entonces, estos macrófagos y los linfocitos TCD4 tienen en su superficie unos receptores llamados CD4, ¿ya? Estos CD4, estas células además tienen algunos receptores. En el caso de los macrófagos, el receptor CCR5, que es al que se va a unir este virus y va a infectar a través de este receptor al macrófago. En cambio, en los linfocitos TCD4 va a tener otro receptor que se llama CXCR4, que va a servir como contacto, digamos, ¿no? Entre el virus y el linfocito TCD4, ¿ya? De inicio, la afinidad viral es con los macrófagos siempre. Entonces, el virus primero se va a unir a este receptor, ¿ya? Este receptor que es el CCR5. Entonces, va a afectar primero al macrófago. Pero a medida que se va replicando y va avanzando la enfermedad, va a tener mayor apetencia por el linfocito TCD4 y se va a unir a este receptor que es el CXCR4, ¿ya? Entonces, va a ir destruyendo más a los linfocitos TCD4. Y como se van a ir destruyendo más, que estas son las células principales de nuestro sistema inmunológico, va a ir presentando mayor sintomatología el paciente contagiado, ¿ya? Aquí cito, en esta fotito, nosotros vemos una membrana, ya, del linfocito TCD4. Entonces, aquí vemos que tiene sus receptores, el CD4 y el CXCR4, que habíamos dicho que es el receptor del linfocito CD4 específico, ¿no? Entonces, aquí vemos que el virus, gracias a su glucoproteína 120, su glucoproteína de superficie, ¿no ve? Se va a unir a estos receptores y gracias al GP41 va a poder atravesar la membrana del linfocito TCD4, el RNA o el ARN del virus, y va a poder contagiar a una célula sana. Ese es el mecanismo de contagio de células sanas, ¿listo? Gracias a sus receptores, ¿ya? Aquí. Entonces, para que una célula enferma se contagie del virus, existen varias etapas, son 6 exactamente. Ya vamos a mencionar una por una las etapas y les voy a ir explicando en este dibujito, ¿ya? La primera etapa es la etapa del enlace y fusión, ¿sí? ¿En qué consiste? Una vez que estas membranas se fusionan, es lo que esto les había explicado, ¿no? La glucoproteína 120 se pone en contacto con el receptor CXCR4 del linfocito T, ¿ya? Y gracias a su glucoproteína, que es el que va a fusionar las membranas, su ARN va a poder ingresar a la célula, al citoplasma de la célula, ¿listo? Entonces, ahí se va a liberar dentro de la célula el ARN viral. Pasamos posteriormente a una segunda etapa, que ustedes ven en la fotito, que entra el ARN viral, ¿ya? Este ARN viral tiene que convertirse en ADN, ¿ya? Para poder infectar a esta célula que estaba sana. Entonces, gracias a la transcriptasa inversa, este ARN viral se va a convertir en ADN viral. Esa es la etapa de transcripción inversa. Pasamos a la otra etapa, que es la etapa de integración. ¿En qué consiste? Consiste en que va a actuar una enzima llamada integrasa en este ADN viral. Ya se llama integrasa, ¿por qué? Porque va a hacer que este ADN viral se integre al núcleo de la célula sana
y así la va a infectar. Ya hasta este momento, este virus nosotros lo llamamos provirus porque todavía no es un virus, pero ya está su ADN dentro de las células, o sea, ya la ha contagiado, ¿ya? Posteriormente pasa una siguiente etapa, que es la etapa de transcripción y traducción. En este ADN viral, o sea, este provirus, se vuelve a convertir en ARN mensajero. ¿Ya? ¿Para qué? Para traducir sus proteínas virales y va a formar nuevas partículas que son infectantes, ¿ya? En otras palabras, este ADN viral que ha ingresado a la célula y forma el provirus, se va a volver a convertir en ARN mensajero, y eso, gracias a esto, se van a convertir algunas otras, o sea, se van a formar algunas otras células contagiantes, no células, que se llama algunos, o sea, el ARN, ¿no? Que va a volver a contagiar, ¿ya? Entonces, la otra etapa es el ensamblaje, ¿sí? Estas partículas, esa palabra no se me venía, entonces, este ARN mensajero va a hacer que se conviertan estas partículas en partículas infectantes, entonces va a haber un ensamblaje, ¿sí? Estas partículas actúan con algunas enzimas proteasas y se van a volver a reorganizar y van a formar partículas de virus inmaduros. ¿Ya? Y viene la última etapa, que es la de gemación. Entonces, estas partículas de virus inmaduros van a atravesar la membrana de esta célula que ya está contagiada y ya no es sana, van a tomar un pedazo, un poco de su membrana y van a formar nuevamente un virus contagiante, ¿listo? Entonces, en eso se basa la fisiopatología del virus. Entonces, le podemos dar un repasito así con el dibujito nomás. Una vez que el virus se pone en contacto gracias a su glucoproteína 120, la glucoproteína 41 hace que se fusionen las membranas e ingresa su ARN al citoplasma de la célula sana. En el citoplasma se convierte en ADN gracias a la transcriptasa inversa, y este ADN, gracias a una integrasa, se va a integrar al núcleo de la célula. Entonces ya la ha contagiado en este momento. ¿Por qué? Porque aquí ya se ha integrado al ADN de la célula sana. ¿Listo? Entonces, este ADN va a pasar la otra etapa, que es la de transcripción o traducción. ¿Ya? ¿Qué es lo que ocurre? Otra vez se va a convertir en un ARN mensajero y va a formar unas partículas que son los virus inmaduros. Y estas partículas pasan por gemación la membrana de la célula que ya está enferma y van a formar nuevamente virus que van a contagiar a otras células. ¿Listo? Ese es el resumen. No sé si tienen alguna pregunta o ha quedado claro, doctores. No hay ninguna pregunta, trata de hacérselos lo más claro posible, ¿ya? Entonces, va a haber siempre en cada paciente una respuesta inmunitaria, ¿ya? A este virus, ¿ya? Entonces, ¿qué respuestas hay contra la infección, ¿ya? Normalmente esas células son las que nos defienden de las infecciones, los linfocitos, los granulocitos, las células NK, o natural killer, ¿no ve? Los macrófagos, algunas sustancias que están en el plasma, por ejemplo, los factores de complemento, el interferón, que son las células que nos van a defender de algunas infecciones. Pero el más importante, el que nos tiene que defender realmente de las infecciones, son los linfocitos TCD4. ¿Listo? Este linfocito TCD4 va a producir algunas sustancias, por ejemplo, el MIP1 alfa, el MIP1 beta, algunos factores anti-VIH, y todos juntos van a ir a atacar a los virus y van a lograr controlarlo, ya, pero no totalmente, ya, van a haber células que van a continuar infectadas. ¿Listo? ¿Por qué continúan infectadas? Porque ahí tienen algunos factores de resistencia a estas respuestas inmunitarias. Por ejemplo, ¿cuáles? El linfocito infectado en su superficie tiene proteínas virales, especialmente la glucoproteína 41. Esta glucoproteína 41, que aquí ven como cabecitas de clavitos, tiene la característica de que va a producir adherencia de células sanas. Entonces, las células sanas van a ir a adherirse gracias a esta glucoproteína alrededor de esta célula que tiene el virus, formando prácticamente un sinsitio. ¿Ya? Entonces van a venir las células inmunológicas y no lo van a reconocer, no van a reconocer esta célula que tiene el virus. ¿Por qué? Porque está cubierta de células sanas, ya, que se están infectando en ese momento. Entonces, esa es una manera de preservar la infección por parte del VIH. ¿Listo?
Otro factor de resistencia es que también estos virus, estas células enfermas, van a producir una glucoproteína que se une a los azúcares. Entonces, se va a enmascarar prácticamente la presencia del virus y las células inmunológicas van a ir y no lo van a reconocer porque van a estar enmascaradas por estos azúcares que están ligadas a esta célula enfermita. ¿Ya? Entonces, también es una forma de resistencia de este virus, ¿ya? Otra es la variación genética del virus. Cuando el ARN viral se transforma en ADN viral gracias a esta transcriptasa inversa, no siempre va a ser la misma transformación, va a haber algunas mutaciones, ¿ya? Es como que no todas las fotos son iguales, ¿no ves? Yo me tomo 10 fotos, algunas siempre va a variar, ¿no ves? Entonces, igual aquí, entonces va a ser la transformación de ARN viral a ADN viral, pero no siempre va a ser una copia exacta, van a haber mutaciones. Entonces, nuestro sistema inmunológico que está formado para ir a reconocer, digamos, a esta partícula, va a ir, la va a reconocer, pero las que han mutado ya no las va a reconocer, entonces va a preservar la infección activa, ¿ya? Entonces, estos son los factores de resistencia más importantes, que también puede ser pregunta de examen. ¿Cuáles hemos dicho? Primero, el ataque de todas las células de nuestro sistema inmunológico, ¿no? Los linfocitos, granulocitos, el factor de complemento, células NK, los linfocitos TCD4, perdón, TCD8, qué sé yo, ¿listo? Otro factor es la glucosilación de la glucoproteína 125. Otro factor es la variación genética del virus, ¿listo? Que es la más importante esta, la mutación, ¿ya? Ahora, ¿qué papel cumplen los linfocitos CD4? Es el papel, esta célula, que es la más atacada por el virus, para que me entiendan, son los más importantes. Los linfocitos CD4 son los que nos defienden de cualquier infección, de cualquier proceso infeccioso. Ya, y si los atacamos, obviamente, no vamos a tener quien nos defienda. ¿En qué consiste la función del linfocito T? Ya, el linfocito TCD4 lo que hace es activar algunas células, algunas sustancias. Ya voy a agrandar esto, ya, algunas sustancias, por ejemplo, algunas células, perdón, ya, por ejemplo, los linfocitos B, los macrófagos, los linfocitos TCD8, que se van a activar gracias al linfocito TCD4, ya va a hacer que los maduren, los activa, y estas células van a ir a atacar los virus que nos están produciendo la infección, ¿listo? Entonces, en el caso de que la célula sea contagiada del virus, ya no va a poder activar estas células. ¿Por qué? Porque se va a destruir o va a disminuir en cantidad. Entonces, estas células no van a ser activadas y maduradas adecuadamente. Entonces, no vamos a tener un sistema inmunológico adecuado que vaya a atacar esta infección. Entonces, esa es la función del linfocito TCD4, ¿ya? Ahora, ¿cuáles son las manifestaciones clínicas más comunes? ¿Ya? Existen 3 fases, la etapa aguda, la etapa asintomática y la etapa terminal. En la etapa aguda, lo que vamos a encontrar es una gran parte sin síntomas, ya solo el 50% va a presentar sintomatología y la sintomatología no es unos síntomas que nos puedan apuntar a que el paciente tiene VIH, ya normalmente se puede confundir con cualquier infección, ya la paciente puede tener fiebre, puede tener faringitis, puede tener linfadenopatía, cefalea, dolor retroarticular, artralgias, mialgias, erupciones cutáneas, ya que pueden presentarse en cualquier infección, ¿ya? Entonces, normalmente las podemos confundir con un cuadro gripal o con una infección viral por mononucleosis infecciosa. Entonces, todos los síntomas no nos apuntan a una infección por VIH, ¿ya? Entonces, esta es la etapa aguda. Normalmente esta etapa aguda va a durar de 4 a 8 semanas y después va a pasar a una etapa asintomática, donde el paciente no va a tener ninguna sintomatología, pero si le hago un estudio va a ser cero positivo, o sea que sí voy a poder encontrar exámenes positivos, ¿ya? Normalmente esta etapa asintomática tiene mucho más tiempo de duración, dura de 1 a 10 años, ¿listo? Y pasamos a una etapa terminal. Ya en la etapa terminal ya vamos a encontrar a los pacientes que tienen sintomatología ya. A esos ya les decimos que están en la etapa del SIDA, ¿listo? Antes de la sintomática son cero positivos nomás.
no son sidosos, ¿listo? Para que me entiendan, ¿ya? Entonces pasan a la etapa del SIDA, que es la etapa terminal, ¿no? Donde ya vamos a encontrar que los linfocitos TCD4 están en un recuento menor a 200 milímetros cúbicos. Esa es la característica de un paciente con SIDA. Entonces, cuando yo digo que el paciente está en fase de SIDA, cuando sus linfocitos están menos de 200 milímetros por campo, ¿ya? Milímetros cúbicos por campo, ¿ya? Entonces, como están bien disminuidos ya estos linfocitos, va a haber una inmunodeficiencia severa. El paciente va a estar bien inmunodeprimido y van a empezar a aparecer infecciones oportunistas, ¿ya? Que pueden ser graves y mortales para el paciente, ¿ya? Aquí, por ejemplo, tenemos un esquema para que ustedes me entiendan. Se los he tratado les voy a tratar de explicar para que ustedes me entiendan bien. Ya, miren, por ejemplo, en la etapa aguda, el virus se replica, ¿sí? Alcanza un pico alto. Y las células CD4 empiezan a actuar, pero disminuyen, ¿ya? Entonces, se presenta la sintomatología que el paciente tiene. Posteriormente, los linfocitos CD8, que son los que también nos defienden de las infecciones, empiezan a aumentar, empiezan a atacar al virus y el virus empieza a disminuir su cantidad, su viremia. Y los linfocitos TCD4 empiezan a aumentar, porque el virus ha dejado de atacar, empiezan a aumentar las células de nuestro sistema inmunológico. Ya, entonces pasan a una etapa asintomática, donde los virus están en una cantidad mínima. Todavía tenemos buena cantidad de linfocitos TCD8 y TCD4 que nos defienden contra la infección, ¿sí? Pero esta viremia va avanzando y va subiendo su concentración y empiezan a disminuir los linfocitos CD4, menos de 200 por milímetro cúbico. Y los linfocitos TCD8 también van disminuyendo. Entonces, aquí ustedes ven que nuestro sistema inmunológico ya está bajo y los virus están en su pico. Entonces, empiezan a presentarse las infecciones oportunistas. ¿Listo? ¿Cuáles son las manifestaciones, las enfermedades oportunistas más frecuentes en el paciente con SIDA? ¿Ya? Cuando los virus están por menos de 200 por milímetro cúbico, entonces empieza a agravarse esta paciente y empieza a presentar infecciones oportunistas. Entre estas infecciones oportunistas, ¿cuáles encontramos? Las parasitarias, especialmente la toxoplasmosis, la criptosporidiosis, la isospora belli, ya, especialmente la toxoplasmosis, que es la más común en nuestro medio. Las fúngicas, la Pneumocystis carini, ya, las criptococosis, la candidiasis, que es bien común también, la histoplasmosis, ya, en estos casos, ¿cuál es lo más común? El Pneumocystis, que va a producir cuadros neumónicos, y la candidiasis. Ya, enfermedades por micobacterias, el Mycobacterium tuberculoso, ya el complejo Mycobacterium avium, que son las más comunes. Y entre las virales, el herpes simple, el citomegalovirus, la varicela zoster. Ya, aquí también ya podemos encontrar algunas enfermedades malignas, por ejemplo, el sarcoma de Kaposi y los linfomas. Entonces, con todo esto nosotros vemos que el paciente no va a morir de SIDA, no va a morir por el virus, sino va a morir por las enfermedades oportunistas que le están atacando, porque su sistema inmunológico está deprimido. ¿Listo? ¿Cómo yo voy a hacer el diagnóstico? El diagnóstico definitivo de VIH solamente se puede lograr por métodos indirectos, o sea, por la clínica no voy a sospechar, ya porque han visto que tiene varios síntomas y generalmente son enfermedades oportunistas las que le atacan. Y además, la primera fase es asintomática, ¿no? Ya, entonces, solamente voy a poder dar un diagnóstico definitivo con exámenes complementarios de laboratorio. Tenemos los métodos indirectos, que son los que no me van a confirmar la patología, ¿ya? Entre estos tenemos las pruebas de screening, las pruebas inmunoenzimáticas, las pruebas rápidas o Doppler, decimos, ¿no? Las que hacemos en el SUS, ¿sí? El test de VIH, pruebas rápidas. Entonces, estas no son confirmatorias, pero entre los métodos indirectos tenemos una prueba que nos puede confirmar, que es el Western blot y la inmunofluorescencia indirecta. ¿Listo? Entonces, nosotros cuando tenemos un paciente que le pedimos el VIH rápido, ¿no? El test rápido de VIH y nos da positivo, mi obligación es confirmar con el Western blot o la inmunofluorescencia indirecta, ¿ya? El que más usamos es el Western blot por el costo económico y por la accesibilidad, ¿ya? Incluso el SUS nos cubre el Western blot, ¿ya?
Hay otras pruebas que ya son directas, ya, donde ya voy a ver, voy a buscar los antígenos que se forman en contra del virus, o sea, voy a ir a buscar antígenos víricos. Ya, por ejemplo, los cultivos víricos, ¿no? Que se hacen en células, se hacen en el pollo, qué sé yo, ¿no? Ya, los antígenos, la detección de antígenos de glucoproteína 24, la detección de ADN y ARN viral, ¿a través de qué? Del PCR y del bDNA, o sea, reacción de cadena en polimerasa y el ADN ramificado, ¿ya? Entonces, eso también puedes preguntar, examen, ¿cuáles son los métodos directos para el diagnóstico de VIH? Cultivo vírico, detección de antígenos, ya que detecta la glucoproteína 24, la detección de ADN y ARN viral, ¿ya? Entonces, son bien importantes, es bien importante que ustedes sepan cómo diagnosticar un VIH, ¿ya? El tratamiento. En el tratamiento nosotros vamos a usar los antirretrovirales. Tenemos 6 clases de antirretrovirales. Lo voy a agrandar ese cuadrito para que ustedes lo puedan leer. Ya tenemos los inhibidores de la fusión de la glucoproteína 41. ¿Ya? ¿Se acuerdan? Los inhibidores de la... Ahorita les voy a decir... ahorita les digo. ¿Se me fue, Che? ¿Dónde estaba un ratito, por favor? Ahí está. Ya, los inhibidores de los segmentos del CCRC41, los inhibidores de los análogos glucósidos de la transcriptasa inversa, ¿sí? Los inhibidores de los análogos no nucleósidos de la transcriptasa inversa, los inhibidores de la integrasa y los inhibidores de la proteasa. Entonces, estos medicamentos van a ir a actuar en alguna etapa de la replicación viral. Por ejemplo, aquí va a actuar inhibiendo las glucoproteínas que hacen que el virus se una a la membrana de una célula sana. ¿Listo? Aquí los inhibidores análogos de los nucleósidos van a actuar inhibiendo la transcriptasa inversa, que hace que el de RNA se convierta en ADN viral. Y aquí los inhibidores los inhibidores de la integrasa y de la proteasa van a evitar que este virus, este provirus, cuando ya el ADN viral ha ingresado al núcleo de la célula sana, se vuelvan a convertir en micropartículas infectantes, ¿ya? Entonces, bien importante que ustedes sepan que estos antirretrovirales van a actuar en algún momento de las etapas del ciclo de duplicación viral, ¿ya? Ahora, la prevención es bien importante. ¿Por qué? Porque es una enfermedad que yo puedo prevenir con educación sexual nada más. Obviamente, debo tener una sola pareja, ser sexo responsable. Ya, debo usar preservativo cuando tengo un encuentro casual, ¿no? Por ejemplo, las trabajadoras sexuales usan preservativo siempre, ¿no? Entonces, tengo que tener en cuenta que el condón solamente va a tener una efectividad del 85% para protegerme el VIH. ¿Ya? También es importante para prevenir, detectar tempranamente en las mujeres embarazadas el VIH y hacerles tratamiento precozmente, antes de las 16 semanas, ¿ya? Esto va a disminuir la posibilidad de transmisión perinatal. Se recomienda en estas pacientes embarazadas que no tengan parto autóxico, sino que vayan por cesárea. ¿Para qué? Para evitar el traspaso de sangre materna fetal y puedan contagiar al producto, ¿ya? Evitar el amamantamiento, porque dice que el virus puede pasar la barrera de la leche materna y puede contagiar al virus. Sin embargo, en algunos libros dice que el amamantamiento no causa enfermedad al virus. ¿Por qué? Porque la cantidad de virus es tan baja que no van a producir infección al producto. Sin embargo, hay la posibilidad, entonces preferimos evitar el amamantamiento de las mamás enfermas, ¿ya? También es importante un tratamiento antirretroviral combinado cuando ha habido una exposición accidental. Por ejemplo, si yo me he pinchado ya cuando estoy operando a una paciente con VIH, puedo ir al servicio de infectología para que me hagan una profilaxis de tratamiento para evitar que yo haga o yo salga seropositiva. ¿Listo? ¿Alguna pregunta, doctores?